Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 28 de agosto y nos toca ver la palabra en Romanos 15, versículos 14 al 21. El título del devocional de hoy es El llamado misionero de Pablo, viviendo una vida con propósito. Vamos a ver entonces aquí, empezando en el versículo 14, que el apóstol Pablo, después de escribir todo el libro de Romanos, explica cuál es su llamado como apóstol a los gentiles, como misionero llamado a llevar las buenas nuevas del Evangelio a las naciones. Dice aquí, empezando en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es interesante ver aquí la palabra en el versículo 16, ministro. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabe exactamente lo que él está haciendo cuando él se despierta cada mañana a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Porque aquí la palabra ministro, en vez de poner aquí el apóstol esclavo o siervo, esclavo en griego sería doulos. Siervo sería diáconos. Él pone la palabra aquí, él usa específicamente la palabra leutergio, que de esa palabra derivamos la palabra liturgia, que es el orden de alabanza, de adoración, el culto que le entregamos a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo soy un ministro, soy como un sacerdote, un siervo de Dios en el templo, y mi ofrenda a Dios no es mi diezmo, no es un sacrificio, es entregarle a Dios almas gentiles para su gloria y para su alabanza, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles mismos les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él anda en las calles predicando el Evangelio, cuando Él está trabajando como constructor de tiendas para ganarse su pan diario, en todo lo que Él hace, cuando Él está postrado ante Dios, arrodillado en oración por almas perdidas, cuando está escribiendo cartas desde la prisión, el apóstol Pablo sabe exactamente lo que Él está haciendo. Él sabe quién es Él en Cristo Jesús, cuál es su propósito, cuál es su llamado, cuál es su meta, para qué Dios lo hizo, para qué Dios lo creó. Entonces el apóstol Pablo dice, yo estoy entregándole a mi Dios una ofrenda de almas preciosas, gentiles, que jamás hubieran escuchado el Evangelio de Dios si no hubiese sido por mi esfuerzo misionero. Una de las cosas más importantes que debemos de tener, hermanos, cuando vivimos, es una identidad clara. Saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Para qué existo yo? ¿Cuál es la razón de mi existir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles deben ser mis metas? ¿Cuál es la visión divina que Dios me ha dado? Una misión que yo debo de cumplir durante mi tiempo aquí sobre esta tierra. Solamente aquellas personas que tienen esa visión y esa misión, que entienden por qué han sido formados por Dios, viven una vida con propósito. Solamente esas personas dejan un legado. Invierten su tiempo, sus recursos, su vida en cosas eternas. ¿Cuántas personas tristemente viven? Como dicen, porque el oxígeno es gratis. Viven para divertirse. Viven para entretenerse. Viven porque no saben qué más hacer. No tienen una dirección fija en sus vidas, no tienen propósito, no saben por qué existen.
Y esto es lo que le dio fuerza, poder, convicción al apóstol Pablo a vivir una vida de propósito, a dejar un legado, a marcar una diferencia. Dice aquí el apóstol Pablo y sigue con humildad. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén a Ilírico son más o menos 1400 millas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, tan obsesionado estuve yo con cumplir la misión que Dios me había dado de ser misionero a los gentiles, que anduve predicando el Evangelio en todo lugar, en todo momento. Y aquí no se jacta en lo que Él ha hecho. ¿Cuántas veces me apedrearon, casi me dejan muerto? Náufrago en el mar. ¿Cuántas veces preso? ¿Cuántas cosas tuve que yo sacrificar para servir a mi Señor? Pero aquí Él dice, yo no me jacto en lo que yo he hecho, porque no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no busco mi gloria, ya no busco mi renombre, ya no busco ser enaltecido y reconocido, aplaudido por el hombre. Yo me escondo detrás de la cruz de Cristo Jesús. Yo debo de menguar, Él debe de crecer y aumentar, Él debe ser exaltado y glorificado. Que mi nombre se quede en el olvido, que no me importa. Que no me alaben, que no me exalten, no importa. Mi deseo es ver a Cristo Jesús exaltado, Dios glorificado. Y luego dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. El apóstol Pablo tenía una pasión incontrolable de predicar el Evangelio en los lugares menos alcanzados, no alcanzados, en los lugares más difíciles, donde había más oposición, más peligro, donde corría más riesgo. El apóstol Pablo decía, vale la pena. Cristo vale la pena. Que su nombre sea enaltecido, que almas se postren ante Él en alabanza, adoración. Eso sí vale la pena. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida, dar mi tiempo para expandir el reino de Dios, para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, donde Él no ha sido predicado, donde las almas no han sido alcanzadas. Hermanos, hermanas, te quiero preguntar, ¿tienes tú una pasión, una visión clara? ¿Entiendes cuál es tu propósito en esta vida? Que va mucho más allá de trabajar y ganar más dinero y proveer por mi familia y alcanzar prosperidad económica y vivir una vida saludable y sana y cómoda y tranquila. La misión de Dios para nosotros no es vivir el sueño americano. Es cumplir su sueño divino. Es predicar las buenas nuevas del glorioso evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso somos una iglesia misionera. Y mi deseo, mi oración, es que cada miembro de nuestra familia Antioquía tenga esa pasión que tuvo el apóstol Pablo por la gloria de Dios y por almas necesitadas. Oremos para empezar el día de esa manera. Oh Señor, deme una visión clara, una pasión por tu gloria. Muéstrame cuál es mi propósito. ¿Cuál es la misión que me has dado? Oremos juntos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina.